¿Qué tal, amigos? Hoy es día 2 de abril y hoy es el aniversario de la muerte de Juan Gómez Juanito. Yo he tenido una gran fortuna porque he podido conocer a este mítico jugador y entrenador, y lo he podido conocer además en una faceta en donde muy pocos lo hemos conocido, que es como entrenador. Juan Gómez Juanito apenas le dio tiempo a entrenar, creo que fueron 19 jornadas en el Mérida Club Polideportivo, en un año donde, bueno, yo era uno de los que formaban esa plantilla. Para hablar de Juan Gómez Juanito, yo creo que debemos de distinguir fundamentalmente a Juan Gómez de Juanito, porque son dos personas distintas. Una era Juan Gómez, una persona honesta, honrada, simpática, risueña, agradable, chistosa, generosa, extremadamente generosa, demasiado generosa desde mi punto de vista. Y otro era Juanito. Pelota en los pies y también de encararlos sin la pelota en los pies. Y no le importaba que Como entrenador era muy parecido, temperamental, valiente, motivador, un chute de adrenalina, en definitiva, para la plantilla que tenía la suerte, o los que tuvimos la suerte de estar con él, porque él no entendía el fútbol de otra forma que no fuera. Sucedió que el Mérida tenía un entrenador que era Eduardo Caturla, un magnífico entrenador, por cierto, pero fuimos a jugar a Sestao y nos quedamos a dormir en Bilbao, y allí Pepe Fouto, presidente del Mérida, conoció accidentalmente a Juan Gómez Juanito. No sé si ya se conocían de antes, pero sí sé que aquel encuentro fue accidental. Hotel Villa de Bilbao. Juan Gómez Juanito está trabajando para la Televisión Autonómica de Andalucía, retransmitiendo, comentando un partido que enfrentaba el sábado al Athletic Bilbao contra el Real Madrid. Nosotros jugábamos en Sestao el domingo, Sestao Mérida de Segunda División A. Y esa coincidencia hizo que, bueno, Juan Gómez Juanito compartiera un buen rato con Pepe Fouto. Y Pepe Fouto se enamoró de Juanito. Se enamoró porque era una persona que enamoraba a Juanito, que te gustaba tener a tu lado. Porque era madridista también Fouto. Y porque él soñaba con tener un Mérida lo más mediático posible y lo más importante posible. Y entonces le surgió la idea de que, ya que Juanito tenía el curso de entrenadores y quería ser entrenador, incorporar a Juanito pues como entrenador del Mérida. Para eso, lógicamente, tenía que cometer una injusticia, que era cesar al entrenador que en ese momento teníamos. No había ningún motivo. Y sucedió que perdimos 6-7 jornadas después contra el Sabadell, en casa 0-1, Mérida 0, Sabadell 1, y Pepe Fouto tomó la decisión de cargarse a Eduardo Caturla de forma injusta. Pero al día siguiente apareció por la puerta del vestuario Juan Gómez Juanito, nada más y nada menos que el mítico Juanito, en su primera experiencia como entrenador. Y nada más entrar, lo primero que dijo, y de forma humilde como él siempre fue, porque Juan Gómez era un tipo humilde: muchachos, es mi primera experiencia, probablemente no esté preparado para entrenar un equipo de segunda división. Les pido por favor que me echen una mano, que yo voy a poner todo mi empeño, pero necesito que ustedes sean comprensivos y sean buenos profesionales y me traten con el mismo respeto, con el mismo cariño que yo les voy a tratar a ustedes. Evidentemente eso, os podéis imaginar que sentó muy bien en un vestuario de segunda división de jugadores, la mayoría no teníamos una carrera importante, y el hecho de que nos entrenara Juanito pues era una gran ilusión, y si entraba con esa humildad, desde luego era muy bienvenido. Juanito, en su época de entrenador, era un tipo motivante, era un tipo que te decía: Santiago, tú tienes que jugar en primera división, tú tienes categoría y calidad para jugar en primera división. Y yo, que tenía muchas dudas, porque lógicamente todavía no había cumplido una buena temporada en segunda división, ese año es cuando la cumplí, pues le miraba así, pues de forma dudosa, y dice: ¿qué me miras? Te lo estoy diciendo en serio, haz el favor de convencerte. Y además juega un poco más adelante, por ejemplo, porque no creo que ningún delantero de segunda división sea más listo que tú.
Así es que simplemente espabila y pon más empeño y trata de mejorar como portero. Y ese positivismo, esa subida de autoestima, la ejercía Juanito siempre, la ejercía con sus compañeros en el Real Madrid cuando fue jugador y salía de un campo donde había sido vapuleado el Real Madrid y decía 90 minuti en Bernabéu es molto longo, y también lo decía pues a sus pupilos, a los que les cargaba de energía y a los que les hacía creer que eran grandísimos futbolistas todos, capaces de no asustarse por ningún reto, por ningún partido, por ningún escenario, por ninguna situación. Porque Juanito era valiente, y ya lo he dicho, y porque daba gusto competir con Juanito al lado. Tenía tanta pasión por el fútbol que los entrenamientos él los quería jugar también, quería entrenar, quería a la vez de ser entrenador también entrenarse él, porque le gustaba el fútbol y se sentía un jugador más, porque no podía soportar no tener la edad de futbolista, y se metía a jugar las pachangas, y daba patadas, y le dábamos patadas, y acababa el entrenamiento y aparecía Juan Gómez, y decía, yo no puedo, tengo que relajarme un poco, tengo que ejercer de entrenador, tengo que ver cómo entrenan mis jugadores y no querer entrenar con ellos por mucha pasión que tenga en el fútbol. Juan Gómez, como he dicho, era un tipo generoso y un tipo que probablemente la gente que que le rodeó, era más lista que él y disfrutó más del dinero que él, del dinero que había ganado él. Y por eso Juan Gómez tenía problemas económicos. Y llegó a Mérida con un Seat Marbella, un exjugador del Real Madrid. De la grandeza de Juan Gómez Juanito. Y por eso tuvo un solo abrigo en Mérida, pasando el invierno. Porque Juan Gómez lo había dado todo. Y era incapaz de decir que no a quien le pedía algo. Y tristemente, pues pasó por momentos de dificultad, atravesaba momentos de dificultad, porque había sido demasiado generoso. Era fácil aprovecharse de Juanito, porque tenía una bondad tremenda, porque era un tipo con un alma absolutamente limpia, pero los bancos llamaban y preguntaban por él. Y entonces él rehizo su vida siendo entrenador y apuntaba a ser un gran entrenador, y aquello para él le generó una gran ilusión, porque así podía solventar los problemas económicos que tenía y porque podía volver a desarrollarse en el mundo del fútbol. Era otro fútbol, donde la preparación física, la táctica, no había tantos libros escritos, y lo que sí había mucho escrito es de psicología, de motivación, de entusiasmo, y en eso Juanito era un fenómeno. Juanito conseguía que todo el mundo diéramos un paso hacia adelante, y nunca hacia atrás y nunca hacia el lado. Porque él ya lo hizo como futbolista, y porque él ya lo hizo para él, demostrando ese carácter sin igual. Que le podías odiar 90 minutos si eras rival, pero que al acabar el partido no podías más que apreciarle. Se daba un abrazo con Andújar Oliver en un Rayo Mérida, y ese era Juan Gómez. Como he dicho antes, yo aprendí mucho de él. Aprendí a competir. Aprendí a no ser tan generoso y a ser más listo de lo que era él. Sobre todo con el entorno que muchas veces acompaña al futbolista y que la mayoría de la gente no está ahí porque le caes bien. Está ahí porque eres futbolista, estás ganando dinero y probablemente no tienes la madurez necesaria para cuidarlo. Y a mí me impactaba que Juan Gómez Juanito lo pasara mal económicamente, porque yo entendía siempre que el fútbol era una profesión como para que nunca te falte de comer si has llegado a la élite. Si además has sido Juan Gómez Juanito y has jugado casi 20 años en el Real Madrid, pues uno entiende que no tenía por qué pasar por esa situación. Algo debería haber hecho mal, y lo que hizo mal simplemente fue pecar de bueno. Juan Gómez murió fiel a sus principios. Y os voy a decir por qué. Pepe Pla era un jugador del Mérida que había estado durante toda su carrera en Mérida. Chico de Mérida y que había desarrollado toda su carrera en el Mérida. Y Pepe Pla había jugado sobre todo en tercera división, que es donde había estado el Mérida pues en años anteriores. Pero
también lo hizo en Segunda División B, porque el Mérida progresó de la mano de Pepe Fouto, y finalmente el Mérida ascendió a Segunda División A. Pero claro, en el ocaso de la carrera de Pepe Pla, probablemente Pepe no tenía ya la energía ni tampoco el talento pues para ser un jugador de Segunda División A, pero Fouto quiso homenajearlo dejándolo en la plantilla porque era el ejemplo de crecimiento, de amor a unos colores, de honradez y de humildad emeritense, y lo quería allí con él. Y Pepe tenía un comportamiento ejemplar. Y para Pepe, como para todos, fue un sueño que viniese Juan Gómez Juanito a entrenar al Mérida, porque no solamente podía conocer a un ídolo del fútbol, sino que además podía ilustrarse de Juan Gómez Juanito. Y la manera en que Juan Gómez Juanito le premió a Pepe fue: Pepe, yo sé que tú eres madridista, que a ti te gusta el Real Madrid mucho. Yo sé que tú no juegas ningún partido y esto por mucha leyenda que seas en Mérida es duro venir a entrenar y no jugar. Y quiero regalarte un día maravilloso. Quiero llevarte un día al Santiago Bernabéu a ver un partido de Europa del Real Madrid. Y así fue. Un miércoles por la mañana, al acabar el entrenamiento, arrancaron en un coche prestado por el presidente Lolino, preparador físico, y Juan Gómez Juanito. Y en otro coche, Pepe Pla, acompañado de dos compañeros, de Ricardo y de Echeverría. Y fueron al Bernabéu a ver el partido frente al Torino de Copa de UEFA. Y allí apareció Juanito haciéndole pasar el día más inolvidable de la vida de Pepe. Y Juan Gómez, a la vuelta de ese partido, muere en un accidente de tráfico, haciendo su último gesto de generosidad con Pepe Pla y en este caso con los otros dos compañeros que le acompañaron. Había puesto el entrenamiento el jueves por la tarde, de forma que pudieran regresar el miércoles por la noche, sin prisa. Y Paquito, Julio Prieto, Pedro Fernández Cuesta y yo, que teníamos vinculación con Madrid, aprovechamos también para ir a Madrid, sabiendo que podíamos regresar algo más tarde, puesto que al día siguiente había entrenamiento vespertino. Nosotros no fuimos al estadio, nosotros fuimos a ver a nuestras parejas, nosotros fuimos a cenar, nosotros fuimos a tomar una copa, y a eso de las 3 y pico de la mañana, los 4 nos volvimos para Mérida. Conducía yo, porque me gustaba conducir y porque además no había bebido. Nunca me ha gustado beber demasiado. Y en el kilómetro 150 de la carretera que une Madrid con Extremadura de la Nacional 5, paré a echar gasolina. 4 de la mañana. Y quité una cinta, porque entonces eran unas cintas, unos cassettes, para relajar un poco la noche, porque ya estábamos hartos de ruido. Y los otros 3 venían tratando de dormir o dormidos. En ese momento, si os acordáis de esos dispositivos, quitas la cinta y salta la radio. Y la radio estaba hablando en pasado de Juan Gómez Juanito. Y la radio estaba contando el suceso. Imaginaos lo que pasó por nuestras cabezas. Estábamos a menos de 10 kilómetros del accidente. Eso sí, había pasado 3 o 4 horas antes. Y ya no había ningún resto de chapa, de coches rotos, etc. Juan Gómez Juanito se nos había marchado. De forma injusta, por supuesto, como toda la gente que se marcha de ese tipo. Además, fue un accidente en donde no fue culpa suya. Él no iba conduciendo, él iba dormido en el asiento al lado. Tuvo la desgracia absoluta de verse involucrado en un accidente que es tremendamente rocambolesco. Resulta que un camión que viene desde Portugal vuelca en la mediana y mete unos troncos en la calzada. Pasa un camión que va dirección hacia Extremadura, Portugal, y cuando ve esos troncos aparca a la derecha para parar el tráfico, pero no le da tiempo. Y el primer coche, que viene conducido por Ricardo, por los otros 3 jugadores, Ricardo, Echeverría y Pepe Pla, pues se echa a la izquierda para pasar al camión, pero ve los troncos y puede evitarlo. Pero el segundo coche, que va tras la estela, no puede evitarlo. Y Lolino da un volantazo
y se estrella contra el camión que había parado a auxiliar el tráfico. ¿En qué mal momento paró ese camión el hombre para auxiliar? ¿En qué mal momento Juan Gómez decidió ser generoso, como siempre lo había sido, y premiar a Pepe Pla con ese viaje? Porque obviamente habríamos salvado, o se habría salvado, la vida de Juan Gómez Juanito. Y hoy sería un magnífico entrenador, seguro. Y probablemente habría aprendido de su etapa como jugador, porque la madurez de los años te lo permite. Y hoy sería una persona igual de generosa, igual de bondadosa, pero sin ningún problema en su vida. Y volvería a tener amigos, porque hay alguno que se fue de su lado cuando vio que las cuentas no eran las que esperaba. Así de triste era la situación, y nosotros nos habríamos seguido formando con él. Y al acabar la temporada hubiera ido al presidente del Mérida, a Fouto, y le hubiera dicho: yo me quedo si tú quieres, porque tú me has dado la oportunidad, pero fíjate qué oportunidades tengo ahora de varios equipos de primera división, seguro. Y Pepe Fouto hubiera tenido el compromiso de decir: te quedas o te vas porque no te quiero perjudicar. Seguro que habría elegido lo segundo, y le hubiera dicho: gracias por todo, Juan, aquí tienes tu casa siempre. Pero nos perdimos a un gran entrenador y a un gran tipo. En la memoria de Juan Gómez Juanito dejo este vídeo que sirva como experiencia de vida, como a mí me sirvió, deseando por supuesto lo mejor a su familia entrañable, a los que he conocido, a la gente de Mérida, que tan buena despedida le dimos y tan buena estancia le dimos a Juan, que era lo que se merecía y lo que el pueblo emeritense siempre hace con la gente buena. Y por supuesto al pueblo de Fuengirola, donde también estuvimos presentes en su último día. Gracias por todo, Juan, y gracias a vosotros por escuchar este relato. Un abrazo grande a todos, sed felices.